Bueno, primera opción, y aquí tenemos 3 cartas. Nos habla de política, receptividad y mente. Bueno, lo que está contando esta tirada es que en el pasado hubo una experiencia de traición, ¿sí? Vemos aquí una máscara, ¿sí? Lo que se muestra, y por otro lado la verdad que está detrás. Vemos una serpiente que está por debajo de esa máscara y que tal vez en ese pasado no percibíamos, y que se manifestó y pudimos ver, ¿sí? Por eso aquí puede que haya habido algún tipo de decepción, de traición, algún tipo de engaño. ¿Sí? El espíritu lo que nos dice es que los engaños son para hacer un aprendizaje. Cuando nosotros nos encontramos ante energías que nos muestran una cara que no es la verdadera, lo hacen desde su propia inconsciencia. Y lo mejor que, digamos, nos puede pasar es descubrir esos engaños, abrirnos a una nueva forma de ver la vida. ¿Sí? Fíjense que luego de descubrir esta situación, vemos una apertura, ¿sí? Es una reina de copas que lo que nos muestra es que a partir de esa situación de decepción nos permite hoy en el presente expandir toda la energía de este ser, de nosotros, y sentir que más allá de las decepciones que hayamos podido tener, podemos conectarnos con otro nivel más alto, ¿sí? Fíjense que esta imagen está mostrando todos los movimientos de los campos de energía, ¿sí? Cómo esta energía está ascendiendo a través del canal de ese ser. Así es como estamos en el presente, recibiendo esta energía. Y de lo que nos habla o de lo que nos advierte en algún punto es de no quedarnos atrapados en la mente y en el pasado, ¿sí? Porque puede que de alguna forma podamos estar ignorando todo este proceso que se está viviendo y donde se está moviendo la energía, porque nuestra mente no nos permite disfrutar. ¿Sí? Hay que dar aquí un corte a cualquier energía mental que esté de alguna forma obstruyendo la evolución. ¿Sí? Déjenme ver algo.
Sí, me gusta, quería aquí leer un poquito las palabras de Osho. Dice, la mente es como una nube que acumula basura y no puedes conocer la realidad, ¿sí? No te permite tener una percepción espiritual, solo tu decisión de dejar la nube hará que desaparezca. Entonces, aquí lo que está pidiéndonos la energía es que seamos receptivos a las energías del espíritu, ¿sí? ¿Qué más nos están diciendo? Nos están hablando de que hay un florecer y que cuando nosotros estamos en procesos de cambio y venimos de una experiencia dolorosa, como la que se vive cuando uno, digamos, descubre lo que hay detrás de una máscara de una situación, de una persona con la que experimentamos, nos pide paciencia. O sea, como estamos haciendo este proceso de cambio y, digamos, aquí dice, apenas está empezando, ten paciencia contigo misma y con el proceso y no te rindas. O sea, tenemos que darnos el tiempo, fíjense, esta carta, ¿sí? Para poder lograr que de la flor que ya está naciendo surja esta especie de ángel, ¿sí? Que surge a partir de la evolución que se va haciendo pasito a pasito. Y fíjense la coordinación que hay entre esta energía, ¿sí? De receptividad y de expansión y esta que parece también ser una copa que está dando algo, ¿sí? Al universo, está abriéndonos a un nuevo universo. Después aparece aquí lo que nos está pidiendo, ¿no? Esta energía, la aceptación entre este universo mental que hay que soltar y la fuerza que nos va a dar una diosa como Kali para cortar con ese pasado, ¿sí? Es la fuerza de la naturaleza que de alguna manera hizo que nosotros podamos ver una situación que no queríamos ver, ¿sí? Y cortar con esa situación para tener un avance, ¿sí? Lo viejo debe ser apartado para que lo nuevo pueda aflorar. Entonces hay que soltar todo aquello, quiero una más, que nos está de alguna manera atando a esta situación del pasado y liberarnos. Acá cayó. A ver. Y tara blanca. Fíjense, qué linda. Sensibilidad, dice, te estás haciendo cada vez más sensible. Evita relaciones, ambientes, situaciones y productos químicos desagradables o duros. O sea, nos está pidiendo esta energía que está en proceso de evolución y que está en expansión para poder soltar esta mentalidad, ¿sí? Que todavía por ahí están quedando pequeños restos del pasado, ¿sí? Nos está pidiendo aceptar nuestra sensibilidad y evitar toda conexión, ¿sí? Ya sea con consumos que no nos nutren, con personas que no son nutritivas para nosotros, con situaciones que tal vez nos resulten más negativas que positivas, ¿sí? De forma tal de poder expandir esta sensibilidad e integrarla. El trabajo que estás haciendo es de integración de esta sensibilidad, ¿sí? Así que, bueno, eso es lo que tengo para esta tirada. Espero que los ayude, que
puedan hacer el trabajo de sanación que les está pidiendo, que está asociado a este corte que tenemos que hacer con la mente, ¿sí? Para poder ir despacito sin que la mente apure el proceso que estamos haciendo, ¿sí? Bueno, aquí está la segunda opción, ¿sí? La del péndulo en forma de pirámide. Bueno, aquí vemos dentro de, digamos, de las cartas principales una celebración, algo que, digamos, pudimos lograr, tal vez un compromiso, o tal vez está llegando este compromiso. Puede ser a nivel laboral o a nivel pareja, me da más que es a nivel pareja, es lo que están diciendo los guías. Sí, está llegando un rey de copas, un rey de copas puede ser un caballero, un romance que llega. También puede ser el inicio de un proyecto que puede ser a nivel pareja. Y lo que nos está diciendo es que este caballero que llega tiene que soltar algo. ¿Sí? Hay algo que para poder avanzar en el sentido de este encuentro, este ser tiene que soltar. ¿Sí? También puede ser que nosotros tengamos que soltar alguna carga. A nivel espiritual, lo que nos dice es que tenemos que empezar a integrar a otros en nuestros proyectos, en nuestra vida, y que para eso es necesario hacer algún tipo de sanación. Hay algo que permitirse liberar, ¿sí? Por estas cargas de las que nos está mostrando en esta tercera carta, ¿sí? Entonces hay que empezar a soltar, o hay que identificar que hay que soltar para poder permitirnos lograr esta celebración, ya sea en conjunto con otro o con una pareja que esté llegando. Parece que digamos que estas cargas vienen a ser como una especie de bloqueo, porque si vemos la cuarta carta, la diosa que nos aparece es Brígida, que dice: no cedas, defiende lo que creas correcto. Y aquí de alguna forma nos está avisando de conectarnos con nuestra propia energía. ¿Sí? No aceptar algo que no nos convence, ¿sí? O condiciones que no son las que, digamos, nos harían bien. Entonces, por eso nos habla de escucharnos a nosotros y hacer lo que para nosotros es correcto en esta situación, y no lo que tal vez es expectativa de los que llegan, ¿sí?
está muy alineado con esta celebración, esta oferta, este ofrecimiento que llega, ¿sí? Y la forma en la que nosotros vamos a poder encararlo. Y para poder hacer esto hay que conectar con nuestro interior. Por eso aparece la diosa Afrodita que dice: despierta la diosa de tu interior a través de la danza, de los cuidados de ti misma y apreciando tu divinidad. ¿Sí? Aquí nos está pidiendo volver hacia el interior, reconectar con nuestra capacidad nutritiva y nutrirnos a nosotras mismas o a nosotros mismos, ¿sí? A la energía femenina, darle el espacio que nos está pidiendo de nutrición, que es parte de esta necesidad de curar, ¿sí? Algo en el interior para soltar estas cargas que venimos llevando hace tiempo. Fíjense, agotado, totalmente agotado, cargando a este ser que de alguna forma te, digamos, está dirigiendo, ¿sí? Que nos lo venimos cargando. Muchas veces esto es la mente, ¿sí? Venimos en la materia trabajando, forzándonos, y este es nuestra mente que, digamos, de alguna manera nos tiraniza. Sí, hay que soltar esta tiranía para permitirnos nutrirnos a nosotros, a nosotras, ¿sí? Y cuidarnos ante situaciones que vengan del entorno, que a veces nos exigen cosas que no nos hacen bien o que, digamos, no teníamos planeadas, ¿sí? También. A ver, una cartita más, una de las diosas. Vamos a sacar como consejito. Bueno, lindo, puede llegar algo lindo, una nueva relación, una oferta, ¿sí? Pero hay que observar desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Bueno, no quiere salir, un segundito. No las saco todas porque acá está, sí, acá. Transformación. Experimentas enormes cambios justo ahora, lo que trae grandes bendiciones. La doncella mariposa. Uy, qué linda. Dice, y digamos bien asociada a esto que estamos soltando, ¿sí? Se va a dar esta transformación. Entonces, esto vamos a poder encararlo desde nuestro ser más genuino, ¿sí? Así que hay que confiar en la transformación, hay que confiar en esa energía que nosotros tenemos para ir por nuestro propio camino, ¿sí? Y no permitir que nos lleven por caminos que no son los nuestros, ¿sí? Se trae grandes bendiciones. Así que en esta opción hay grandes bendiciones que están llegando a tu vida a partir de todo el trabajo de sanación que estuviste haciendo. Bueno, me súper alegro, espero que les haya servido y nos vemos en otra tirada. Les mando un gran abrazo, gracias por acompañarme, por dar likes, por jugar, ¿sí? Porque en un punto las cartas son una forma de jugar y de recibir mensajes que nos ayuden a evolucionar.